Hola estudiantes de microeconomía, seguimos con las clases. Terminamos la unidad 3, la cual era costos de producción, y se realizó el examen de la unidad 2, que es producción, junto con la unidad de costos. La siguiente unidad sería la unidad 4, la cual es competencia perfecta, pero esta unidad 4 en sí habla sobre un tipo de mercado. Y la unidad 5 es donde se estudian todos los conceptos del mercado. Por lo tanto, creo yo que es oportuno ver primero la unidad 5, donde se analizan todos los conceptos y componentes de mercado, y posteriormente ver la unidad 4, que habla sobre un tipo de mercado. Bueno, dicho esto, pasemos a estudiar la unidad 5, que es mercado competitivo. Como les dije, en esta unidad se va a estudiar los conceptos básicos que conforman y que componen un mercado. Bueno, pero primeramente pasemos a estudiar la definición. ¿Qué es un mercado? El mercado es un mecanismo por medio del cual compradores y vendedores interactúan para fijar precios e intercambiar bienes y servicios. Primero noten aquí que hablan del mercado como un medio en el cual compradores y vendedores interactúan y fijan precios para el intercambio de bienes y de servicios. Los dos elementos principales que debe de incluir un mercado, es decir, si no se presenta uno de ellos, no podemos hablar que existe un mercado, serían la existencia de compradores y la de vendedores. Si llega a faltar uno de estos componentes, no podemos decir que existe un mercado. Estos dos elementos se consideran necesarios para hablar de mercado. Ahora bien, el otro tercer componente o tercer concepto sería el precio. ¿Por qué el precio? Bueno, el precio en sí es lo que hace que ocurra el intercambio. Dado que los vendedores se desharán de su producto o ofrecerán un servicio, si los compradores están dispuestos a retribuirles a los vendedores para que ellos, los compradores, puedan adquirir ese bien o ese servicio. Es decir, finalmente el precio, al establecerlo y ambas partes están de acuerdo, tanto compradores como vendedores, el intercambio va a ocurrir. Bueno, continúo leyendo. Se dice que un mercado es competitivo cuando existe un gran número de compradores y vendedores, de tal forma que ninguno de ellos puede influir en el precio. Bueno, en la unidad 4, donde vemos competencia perfecta, ahí en esa unidad se habla sobre el concepto de competencia. Por lo tanto, en uno de estos supuestos, es importante notarlo, uno de estos supuestos es que existan un gran número de consumidores y un gran número de vendedores, de tal manera que al existir un gran número de compradores y vendedores, es difícil que una de estas partes tenga poder para influir en el precio. Puesto que si hubiera pocos compradores o pocos vendedores, estos probablemente se podrían poner de acuerdo en sí para afectar los precios a conveniencia.
Los otros tipos de mercados a los que estoy haciendo referencia se les conoce como mercados de competencia imperfecta o mercados no competitivos, que esos también se verán más adelante en las últimas unidades, pero por el momento concentrémonos ahorita por lo que es el mercado. Bueno, existen diferentes variedades de mercados. Ustedes ya podrían reconocer algunos. Yo nomás les voy a hablar de manera en general algunos de ellos. Por ejemplo, en el mercado de bienes podríamos decir que existe un mercado de alimentos, por ejemplo, mercados agrícolas, de maíz, de tomate, o lo que podría ser también un mercado en el vestido. Las prendas para vestir conforman lo que es un mercado también. Tenemos otros como lo serían los mercados de servicio. Entiéndase por los mercados de servicios que son bienes intangibles. Eso es lo que vendría siendo un servicio. Por lo tanto, todo lo que no es un bien físico vendría siendo un servicio. Como ejemplo sería la educación. La educación es un bien intangible y se puede también considerar que es un mercado. Las consultas de salud, el sector salud, también sería otro mercado. Bueno, el mercado de factores, que si lo recuerdan, en el flujo circular, habíamos en los cuales se ve en una parte el mercado de bienes y servicios y en la otra parte se ve el mercado de factores. Y en este mercado de factores tenemos tanto el trabajo como el insumo. El trabajo principalmente sería el factor de los más importantes, ¿sí? Y bueno, y el mercado de valores donde hay preventa de acciones y bonos. Bueno, con respecto a los tres elementos que hemos identificado en el concepto, tenemos a los compradores y vendedores. Estos los vamos a analizar más a detalle en la unidad. Pero por ahorita vamos a hablar con respecto al precio. El precio finalmente representa el valor que tienen las cosas. Comúnmente nosotros podemos asociar al precio como una cantidad que se debe ceder para adquirir cierto bien o servicio. En el mercado, el precio interactúa en las decisiones de los compradores y de los vendedores. Es decir, finalmente, para que un vendedor se deshaga o le ceda a alguien un bien o un servicio, presta un servicio, este simplemente lo hará si se establece un precio en el cual cumpla o satisfaga a dicho vendedor, y el comprador adquirirá ese servicio o ese bien de la misma forma si se establece un precio que para él sea conveniente. El precio finalmente es en sí el valor que representa tanto un bien como a un servicio. Bueno, no hay que confundir el precio con el dinero. Si bien están relacionados, no son lo mismo. Habíamos dicho que el precio es el valor de un bien o de un servicio, mientras el dinero lo podríamos definir como el medio de pago que facilita el intercambio. Nosotros podemos relacionar el precio con el dinero, dado que actualmente y en la economía moderna, todo precio se calcula a través de la asignación de un monto de dinero. Pero esto no siempre fue así, dado que mucho tiempo atrás
no existía el dinero. Sin embargo, el mercado sí ocurría. ¿Y cómo se efectuaba en aquella época el intercambio? Bueno, el intercambio ocurría a través del trueque. No fue hasta mucho tiempo después donde se comenzó a utilizar la moneda con base a un metal precioso. Actualmente el dinero lo utilizamos para facilitar el intercambio.